Qué gusto poder saludarles. Soy Olga Quiñones y esto es Radio TV Taína. Me encuentro muy contenta de volver a conducir este nuevo programa 124. Para dar inicio, tendremos a la doctora Marta Quiñones Domínguez de la Universidad de Puerto Rico y expresidenta de la Asociación de Economistas y de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, profesora e investigadora de la UPR. Trabaja como voluntaria en múltiples causas sociales, ambientales y de desarrollo económico. Esta valorará la crisis en los servicios en Puerto Rico. Doctora Marta Quiñones, ¿cuáles son los problemas del sistema energético de Puerto Rico? Quiero saludar a Radio Taína por la invitación que me hace a esta charla, ¿verdad? Para explicar los problemas estructurales que existen en Puerto Rico. Mi nombre es Marta Quiñones Domínguez, soy economista y planificadora desde Puerto Rico, saludando al pueblo que nos está escuchando. El sistema energético de Puerto Rico tiene problemas estructurales, no solamente de apagones. En términos sencillos, la isla tiene una red vieja, una generación insuficiente y costosa y problemas financieros y una transición energética que todavía no ha ocurrido. Desde que se privatizó y desde que la Junta de Control Fiscal domina el escenario, se concentran en buscar fondos federales para gastar y no resolver los problemas. Y todos los problemas se fueron agravando con la llegada de la Junta de Control Fiscal en el 2016. La red eléctrica sí es vieja y por décadas no se le dio mantenimiento, pero lo hicieron intencionalmente para privatizar la red eléctrica. El problema de todo esto es que cuando llega un huracán, pues entonces agrava la situación, porque lo que antes se recuperaba inmediatamente en menos de un mes, se tardó varios meses en recuperarse. Y ahí vemos el problema de la privatización y el del empeño en buscar fondos federales y no necesariamente resolver problemas. Sí tenemos una generación insuficiente y es contradictorio porque antes, cuando éramos más en Puerto Rico, teníamos bastante servicio de energía eléctrica con bastante oferta y después tenemos ahora una escasez de oferta cuando hay menos gente en Puerto Rico. O sea que es contradictorio los discursos que están diciendo y es parte del problema que estamos enfrentando. O sea, ellos quieren que entendamos que no hay suficiente para comprar, por ejemplo, a la República Dominicana, que tampoco tiene suficiente, pero que quiere venderle a Puerto Rico, ¿verdad? Las contradicciones del sistema capitalista. Y es parte de lo que estamos viendo en todo esto. Hay una red extremadamente vulnerable y siempre fue vulnerable porque dependemos de esos cables, ¿verdad? Pero la Autoridad de Energía Eléctrica, junto con los empleados a través del sindicato, habían mejorado y habían ideado sistemas de cómo llevar a todas esas áreas vulnerables en Puerto Rico energía eléctrica. O sea, porque la isla es montañosa, las montañas no son fáciles de penetrar, llevar tendido eléctrico por todas esas áreas, pues claro que es peligroso y claro que es costoso. Pero además de eso es una isla que también en el norte es tropical, ¿no? Y es boscosa y las enredaderas continuamente están enganchándose en la red eléctrica. O sea, es un proceso de limpieza. Así que es parte del problema que estamos viendo. Esto ha causado demasiados apagones. Desde que se privatizó, los apagones han sido continuos, causándole costos sociales y económicos a todo Puerto Rico. Y para el colmo, se está negociando la deuda. Esa deuda que todavía tenemos, que se creó no para mejorar el sistema, sino para hacer politiquería, y es parte de nuestros problemas. ¿Qué necesitamos nosotros? Pues hacer una matriz energética variada, diversa, que cubra diferentes necesidades que pueda suplir en un momento dado cuando se cae el sistema para poder entonces mejorar y mejorando poco a poco este sistema. Tenemos el dinero, sí tenemos el dinero, lo que no tenemos es la voluntad política y hay que sacar del medio a toda la corrupción gubernamental que se lleva parte de ese dinero que tenemos asignado. Si de verdad invertimos, si de verdad hacemos lo que tenemos que hacer, podemos mejorar el sistema eléctrico y podemos dar el servicio que siempre acostumbramos dar, un servicio bueno, eficiente y continuo. Doctora Quiñones, ¿cuál es la crisis actual del sistema del agua? Bueno, en Puerto Rico sí existe un problema con el sistema de agua en Puerto Rico, sobre todo de la generación y distribución del agua potable en Puerto Rico. Este problema no es nuevo, es un problema que viene acumulándose nuevamente. Es un problema estructural, además de eso, de la falta de inversión adecuada para mantener el sistema
arriba, o sea, el sistema como debe de ser. 3 veces se ha privatizado la autoridad de acueductos y alcantarillado y 3 veces la tenemos que rescatar porque no ha resuelto el problema. Sí aceptamos que existe actualmente una crisis de sequía debido al calentamiento global, pero era de esperarse, o sea, tú tienes que planificar cómo vas a distribuir todo el sistema hídrico en Puerto Rico para eventos extraordinarios como son las sequías o para eventos extraordinarios como son los huracanes o eventos extraordinarios como son cuando llueve mucho y que potabilizan mucha agua. Pero eso en Puerto Rico no se hace. Hay una falta de planificación en todo esto. Y a pesar de la sequía, no pensamos en cómo íbamos a manejar los abastos de agua para el racionamiento. Y nos enfrentamos a un racionamiento de agua debido a que nuestros embalses están sedimentados. Y los limpiamos hace un par de años atrás y nuevamente volvieron a estar sedimentados porque damos permiso de construcción o permisos irregulares en las áreas donde están las cuencas hidrográficas, no considerando el evento extraordinario que es cuando llueve, pues se arrastra toda esa tierra hacia nuestros embalses. Segundo, sí se ha hecho una infraestructura como fue el superacueducto de la costa norte, pero que también estuvo plagado de corrupción, ¿verdad? Y de mal manejo de cómo se hacían las cosas bien. Y entonces sacamos de un lugar de Puerto Rico agua para llevar a otro lugar donde hay demasiadas personas porque se han acumulado todos los servicios en esa área y no necesariamente se ha contabilizado cómo podemos manejar los abastos de agua. Así que es parte de los problemas que enfrentamos en Puerto Rico. Y desde hace más de 30 años se viene hablando de un problema recurrente, que es que las tuberías tienen roturas y las roturas descargan las aguas que han sido procesadas por esas roturas, o sea, perdiéndose casi el 50% del agua potable que estamos mandando. Hace 30 años o más, porque desde que yo era niña estoy yendo la misma historia, ¿verdad? De que hay que resolverlo y no se resuelve. Y el problema de esto es que el mal manejo en todos los fondos que se consiguen para manejar estos sistemas es parte del problema. Quieren dar soluciones falsas, soluciones como, pues vamos entonces a construir nuevos acueductos, vamos a nuevos embalses, vamos a desalinizar las aguas de mar. El problema es que si siguen las tuberías rotas, se sigue perdiendo el 50% de abasto de agua. Así que vamos a resolver nuestros problemas como deben de ser, o sea, manejando la planificación hídrica en Puerto Rico desde eventos extraordinarios hasta lo que la gente necesita y dejando de estar dando permisos a diferentes instancias, como es el proyecto Esencia en Cabo Rojo, un lugar donde hay poca capacidad hídrica, pero van a poner un proyecto que necesita muchos abastos de agua. Así que ahí vemos la desplanificación que existe en Puerto Rico en cuanto a los abastos de agua. ¿Eso es problemático? Sí, porque nos dejan a nosotros los ciudadanos sin nuestros abastos de agua. Dejan también a muchos comerciantes sin abastos de agua para darle privilegio a la gente que va a jugar golf, ¿verdad? A los campos de golf, que no son necesarios, que no son urgentes, dejan a los hospitales sin agua, dejan a las escuelas sin agua, causándole problemas a los padres y a las madres que tienen que buscar entonces más dinero para cuidar a sus hijos porque los hijos no están en las escuelas porque las escuelas están cerradas. Así que son muchos problemas estructurales que se van manejando y que no se contemplan y que cuando se habla en Puerto Rico de este asunto, se habla solamente de la sequía, se le olvida que es un problema de planificación. Al igual que el de energía eléctrica es un problema de planificación también, en el del agua es crítico porque los abastos de agua son necesarios. La agricultura necesita mucha agua y es urgente, pero la gente también necesita agua y casi toda nuestra infraestructura necesita agua. Y ante estos calores que se están dando con el cambio climático, los aires acondicionados también necesitan agua. O sea, que continuamente estamos demandando ese recurso que es un derecho humano, al igual que también es la energía eléctrica, el agua también es un derecho humano y nos están privando de ese servicio. Muchas gracias a la doctora Quiñones por su colaboración a Radio TV Taína, esperando vuelva a brindarnos información que da una radiografía de cómo se encuentran estos servicios en la isla. Les recomendamos visitar en nuestras páginas de YouTube Radio TV Taína los programas pasados, donde encontrarán todos nuestros contenidos. Para continuar, tenemos al doctor Alejandro Medina Icochea. Es peruano, abogado de la prestigiosa Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Escritor, artista plástico, gestor cultural y conferencista. Ha publicado libros en México, Chile,
Chile y Estados Unidos de Norteamérica. Participa en encuentros internacionales de literatura. Doctor Alejandro Medina, después del descalabro en las elecciones presidenciales, ¿cómo se encuentra Perú hoy en día? Un saludo a los amigos de Radio TV Taína y también a los amigos independentistas de Puerto Rico y a todos los amigos de América Latina que siguen las transmisiones de Radio TV Taína. Pues, en especial a mi amigo Karuki y a mi amigo Freddy Vadillo. Estoy aquí pues desde Perú mandándole un fuerte abrazo a todos los amigos que siguen en la lucha por liberar a nuestros pueblos y por generar una conciencia nacional en cada uno de nuestros países. A la pregunta que se me acaba de formular respecto a cómo es así que mi país gana a Keiko, para ponerlo de una manera simple, o el Fujimorismo, yo quisiera un poco ubicar el contexto internacional antes de contestar la respuesta en sí misma, ¿no? Estados Unidos es un país que tiene ahorita un déficit comercial muy fuerte porque gasta más de lo que genera. Y una competencia para ellos viene siendo el mundo asiático, Japón, China. Entonces necesita volver a lo que siempre fue, un país imperialista, donde ¿qué hace? Nada más que expoliar los recursos naturales de nuestros países. Perú obviamente no está ajeno a eso. Perú tiene recursos naturales. La invasión que hizo Estados Unidos a Venezuela obviamente tiene un nombre, petróleo. Y lo mismo va a ser en cada uno de nuestros países tratando de apropiarse indebidamente de nuestros recursos. Es así como el embajador de Estados Unidos en Perú, el señor Navarro, se inmiscuyó en nuestras elecciones. Ha estado paseándose por las mesas de elecciones, algo nunca visto, dando un respaldo evidente al fujimorismo. Y en el Perú se ha generado una suerte de polaridad en el sentido de que de un lado están los buenos y de otro lado están los malos. Llámese demócratas y llámese socialistas, comunistas o izquierdistas. Y se ha generado un monstruo en este sentido de que la izquierda viene siendo el factor que genera miseria en los pueblos, cuando bien sabemos que muy por el contrario, gracias a las izquierdas es que podemos ahora trabajar 8 horas, que las mujeres en todo el mundo tienen el voto, que lo ganan a través de las luchas históricas de las izquierdas. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido acá? De que acá se ha demonizado a las izquierdas. ¿Para qué? Para que la gente se asuste, se aterrorice y en base a los medios de comunicación que han influido poderosamente en las conciencias, sobre todo de los jóvenes, ha logrado tener, digamos, una votación que les ha permitido ganar la elección. Esta votación ha sido mayoritaria, increíblemente, solo por 50.000 votos. Estamos hablando de 9 millones de votos para el señor Sánchez y 9 millones de votos para Keiko. Entonces, no estamos hablando de un respaldo realmente importante del pueblo, ¿no? Simplemente de 50.000 votos que han inclinado la balanza, ¿no? Entonces, este factor es preocupante porque se ha elegido a la hija de un presidente que está considerado por la ONG Transparencia Internacional como el 7º presidente más corrupto del mundo, Alberto Fujimori, el 7º más corrupto del mundo, que se robó 600 millones de dólares. Entonces, ¿cómo es posible que en Perú haya ganado la hija de un dictador y aquella que ha dicho de que va a seguir los lineamientos de Estado que tuvo su padre? Entonces, ¿qué significa eso? Desapariciones, muertes forzadas, censura a la prensa, silenciar todo acto de libertad, eh, eh, combatir las protestas a través del uso de militares, ¿no? Increíblemente, eso es lo que está sucediendo en el país. Doctor Medina, ¿cuáles son los temas que hay que poner atención bajo el nuevo gobierno de Keiko Fujimori? Respondiendo a la pregunta, realmente para mí como peruano es preocupante. Ahora, Lord Acton decía alguna vez que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Ahorita Keiko tiene casi
todas las instituciones. Hay lo que llamamos un copamiento institucional. Ya no se puede hablar de una democracia, porque las instituciones ya no tienen autonomía. Solamente nos resta por defender el poder judicial. El Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, el Congreso mismo y el Ejecutivo están en poder de los fujimoristas. El fujimorismo no es un partido político, para que se entienda en América Latina. Es una mafia organizada bajo una fachada de partido político. Ya fue procesada su lideresa, Keiko Fujimori, pero por una ayuda que le da el Tribunal Constitucional se invalida un proceso que estaba en giro y que no debía haberse anulado. Y ahora hay una persecución política contra jueces y contra fiscales que están luchando contra leyes llamadas en mi país pro crimen, que son leyes que amparan al delito, pero que tuvieron su génito o la razón de ser en proteger a estos líderes de partidos políticos. En ese afán de proteger a sus líderes políticos, están protegiendo al crimen. Ahorita en mi país se vive una situación de una dictadura que yo llamo una dictadura de nuevo tipo. Alguna vez en México se acuñó la frase de dictadura blanda, porque hay también dictaduras duras. Yo aquí estoy viendo una dictadura jurídica, porque ya las dictaduras ahora no echan mano de los tanques, ya no hay milicia enfrentándose al ciudadano, lo que hay son leyes y han cobrado terriblemente un protagonismo mis colegas, los abogados. ¿Por qué? Porque son los que generan las leyes. A través de las leyes se busca dominar y controlar al ciudadano. Incluso están generando preocupantemente en mi país leyes que van a criminalizar la protesta, cuando la protesta es un derecho universal, mundial, y siempre lo ha sido. El derecho a la protesta está en todas las constituciones, digamos, del mundo democrático, pero aquí no, se pretende criminalizar la protesta. Entonces, esta situación es realmente alarmante. El Perú necesita ahorita una limpieza que no va a ser una cosa muy fácil, porque como dije, hay un copamiento institucional, hay una dictadura. Se ha llegado al extremo de mantener en prisión a un expresidente, el señor Castillo, en base a la violación de la ley, porque tuvieron solamente 97 votos cuando la ley exigía 104 votos. Un jurista que es estudiado por todos los estudiantes de Derecho en su momento, cuando éramos estudiantes, Zaffaroni, el maestro jurisconsulto argentino, ha dicho que es una violación de toda norma, no solamente de la norma internacional, sino también de la norma local en el Perú. Porque ahora las normas son interpretadas a gusto del cliente, ¿no? O sea, se ha llegado a esto que la norma ya no es literal, sino está sujeta a interpretación. Y esto fue creado también por el padre de Keiko Fujimori, cuando en los 90 él crea la ley de interpretación auténtica. Históricamente saben los que conocen algo de la historia de mi país que él se reelige interpretando la norma, ¿no? Entonces ahora se busca estos abogados que interpretan la norma a su criterio y a través de esa generación de leyes se está controlando al país. Entonces esto es importante que se sepa, porque ya no estamos en un Estado de Derecho. Aparentemente lo es, pero ya no es un Estado de Derecho porque hay violación del derecho. Y hay otra cosa que me preocupa. Keiko ahora, esto alguno que va a escuchar no va a estar de acuerdo conmigo, se va a sentir ofendido, pero es vergonzoso que una presidenta de Estado salga los domingos como una especie de streamer a decir que le han regalado tal y cual sombrero y que tiene una ovejita que vive en Palacio de Gobierno. Esos animalitos lanudos. Comparo con los mañaneros de Sheinbaum y siento vergüenza. Siento vergüenza que una presidenta no tiene el nivel de estadista, de Estado. Para ella el Estado se reduce a que se echó cierta crema en la cara. Y eso preocupa, porque eso lo que intenta hacer es distraer a la juventud y llenar, hay una narrativa nueva, se intenta reescribir la historia en mi país, donde los jóvenes no sean críticos, los jóvenes no tengan un pensamiento crítico y tampoco sepan qué es lo correcto como ciudadanos. Se le está metiendo en la cabeza, se le está borrando el chip y llenando con un chip en el sentido de que ellos deben vivir la superficialidad nada más, ¿no?
no ver los temas de la nación, no ver los temas de sus derechos, no ver nada y tenerlos en una burbuja. Eso es preocupante. El LUM, hay un lugar que se llama aquí el lugar de la memoria. Es un museo que se usa en el Perú para describir y guardar en la conciencia colectiva lo que ocurrió en la época bravas, donde un grupo armado, Sendero Luminoso, y el Estado cometieron asesinatos y violaciones contra ciudadanos. Ahora se intenta cerrar este museo y no se lo cierra porque es una ONG y tiene dinero que proviene de Alemania. Solamente esa es la razón. Pero se intenta influir en la dirección que tome el LUM. Entonces, lo que están buscando ahora es jugar con la conciencia de nuestros jóvenes. Entonces, la obligación de nosotros es revertir eso y crear historia y crear memoria. Muchas gracias al doctor Alejandro Medina por ubicarnos a lo referente el pueblo peruano bajo este nuevo gobierno de ultraderecha de Fujimori. Como hemos venido impulsando el vínculo con espacios similares al nuestro en la comunicación digital, hoy con mucho agrado hacemos de su conocimiento que nos vinculamos con el Comité Nacional e Internacional de Comunicación Popular, CONAICOP. Ellos incluirán en su programación programa de Radio TV Taína y a su vez nosotros incluiremos parte de sus programaciones en Facebook Radio TV Taína. No dejen de dar seguimiento a www.canoicop.com, www.canoicop.com. Les damos un fraternal abrazo de bienvenida a los compañeros de CONAICOP por una comunicación popular. Nuestro segmento cultural contará con la presencia del escritor Eduardo Calderón Vázquez, mexicano, es licenciado en Derecho y maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos presenta su libro, La política de los perros. Sobre esta obra no es un panfleto cualquiera, es un espejo incómodo donde el lector reconocerá los líderes que prometen, a los seguidores que obedecen y a los idealistas que resisten. En una ciudad donde las mordidas son moneda corriente y la lealtad se vende al mejor postor, pero donde aún sobreviven quienes se niegan a bajar la cabeza, se descubre que el poder no se hereda ni se roba, se construye desde la dignidad. ¿Qué tal, amigos de Radio TV Taína? En esta ocasión no tendremos música, pero miren nada más lo que vamos a tener el día de hoy. Vamos a presentar un libro de Eduardo Calderón, La política de los perros. Y bueno, pues ya vimos un poquito aquí, la conductora ya nos dio una pequeña semblanza de quién es Eduardo Calderón, pero vamos a pedirle a él que nos haga por ahí también, que se presente, ya que es nuestro invitado del día de hoy. Eduardo, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas a todos y a todas. Primero, Karuki, muchísimas gracias por abrir el micrófono y permitirme pues expresar todas estas ideas que vienen plasmadas en el libro. Es un gusto saber que podemos transmitir fuera de México, o sea, porque es muy importante mantener la unión latinoamericana, sobre todo en una época en la que están buscando desintegrar esos vínculos de identidad que tenemos. También, pues mandar un saludo hasta Puerto Rico a todos los compañeros que están en lucha emancipatoria por hacer valer su soberanía. Un saludo a todos los camaradas que están allá en Puerto Rico, un abrazo fuerte desde México y también
envío un mensaje de solidaridad a los compañeros de Colombia que acaban de sufrir una catástrofe y que pese al horrible gobierno que tienen ahorita, siguen luchando y saliendo adelante. Sí, Soy Eduardo Calderón de Iztapalapa. acertado el último comentario, Eduardo. Sí, es cierto, es verdad. Tendríamos que platicar también sobre la postura que tuvo el gobierno, el presidente. De hecho, fue el presidente. Después tuvo que entrar un secretario a casi a bajar las palabras del presidente. Pero ese es otro tema. Hoy nos estamos aquí con la política de los perros, Eduardo. Muy interesante. No he tenido oportunidad de leer el libro, me lo chutaré. Pude ver una pequeña semblanza del contenido del libro y de ahí la importancia de presentar este libro de Eduardo Calderón. ¿Por qué no nos comentas un poquito el contenido, a grandes rasgos, Eduardo, para que la gente se anime a buscar este libro? Claro que sí, vamos a procurar ser breves. Primero, el motivo del libro. Quiero contarlo. El motivo del libro se escribió como una respuesta o con unas ganas de manifestar la preocupación que hay por el crecimiento de la ultraderecha en el mundo y en especial en Latinoamérica. ¿No? Y ahorita ya hablamos de algunos personajes, sabemos que hay más personajes como Bukele, como Milei, como personajes entreguistas que están eh, avanzando en una agenda muy violenta, porque la ultraderecha no tiene miedo de decir, de matar, de discriminar, de cometer crímenes de lesa humanidad. Y algo que siempre quiero hacer cada presentación o cada que tengo la oportunidad es cuando tenemos duda de qué es la ultraderecha y hasta dónde llega, tenemos su máxima expresión. En, se está viviendo ahorita del otro lado del mundo. Hay un pueblo que no es una guerra, es un ejército en contra de un pueblo que está siendo exterminado y es el pueblo palestino. Por eso siempre la cargo, para recordar y honrar al pueblo palestino que está enfrentando lo más crudo de la ultraderecha. Y esto surge con esa idea de poder compartir reflexiones de la importancia que es darle a la política el noble oficio que debe de tener y no lo pervertido, porque el libro es un ensayo en forma de sátira que utiliza la metáfora del perro para hablar de la deshumanización de quien ejerce la política. Y nace desde una idea antiimperialista, desde una idea en contra de la ultraderecha, pero muy crítico con quienes traicionan las causas populares para beneficiarse de ellos. Sí, así es. Pues a grandes rasgos, Eduardo, nos diste una pequeña semblanza de qué trata este libro. Yo tengo, mira, inmediatamente me identifiqué con el contenido de este libro, un poco por esta pequeña visión que hay sobre los idealistas, Eduardo. Yo creo que yo también considero a los compañeros puertorriqueños que siguen luchando. Hay un idealismo, hay una utopía que pretendemos alcanzar y es una justicia para los pueblos. Ya señalaste de Palestina, está el pueblo cubano también luchando en este momento, ¿no? El pueblo venezolano, etcétera. Esta situación de lo que presentas en este libro no es únicamente para México exclusivamente, sino nosotros lo vemos replicado en todo Latinoamérica, en todos los países de Latinoamérica que están sufriendo este avance de la derecha, Eduardo. Y ya bien lo señalaste tú, son capaces de cualquier cosa, de cualquier actitud y de hacer a un lado con cualquier método a la gente que esté luchando, Eduardo. Así es. Y el libro trae una propuesta para hablarlo. En sí, el libro, bien ensayo, es sátira, es un libro divertido con un mensaje fácil de leer, ¿no? Porque no hay que buscar escribir un libro pretencioso, sino buscar que el mensaje llegue. Y a grandes rasgos, en el libro tiene 5 capítulos. El cuarto, y el quinto, que es el que considero que es muy importante de leer dentro de este libro. El cuarto capítulo se llama La Perrera, que es una alegoría al sistema político.
Y este sistema político tiene un dueño que se alimenta de esta perrera. Ahí van a encontrarlo en su momento al leer el libro. Pero algo que quiero hablar y que se lee entre el libro tiene un diagnóstico marxista en el aspecto de que habla que el perro sistema que se llama capitalismo crea las condiciones materiales para que existan los perros, en esa contradicción que se habla. Y dice, llama a destruir la perrera. El libro hace un llamado a destruir la perrera y me dicen, ¿cómo vamos a destruir la perrera? Matando al perro, pero la muerte del perro en este libro es una muerte simbólica del vicio de quien ejerce la política. La idea es regenerar la política y darle una vocación genuina, porque una reflexión que he hecho, y no viene literalmente en el libro, pero cuando lo presento lo hago por explicar la intención. La intención es ¿qué es lo que une a la derecha y a la ultraderecha? Muy sencillo, el amor al dinero, los intereses, al poder por el poder. ¿Y qué es lo que nos tiene que unir como izquierda? Independientemente de cualquier corriente, porque sabes que a veces somos muy fundamentalistas y a veces somos muy sectarios, quitar toda esa idea. Y lo que debe de unir a la izquierda es algo mucho más sublime, mucho más fuerte, que se llama amor a la humanidad. El amor a la humanidad es lo que debe de unir y guiar el acto político. Por eso la política de los perros busca desnudar el envilecimiento de quien se aprovecha de la política para servirse, para generar una reflexión que nos guíe a retomar el buen accionar de la política hacia el buen vivir, como decía Aristóteles, que la política tiene que ayudar a fomentar la virtud de la gente, no a pervertirla. Porque a pesar de todos los perros que han intentado acabar y abusar de la política, sigue siendo la mejor herramienta para llevar el buen vivir a nuestra sociedad. Muy bien, Eduardo, ahí está muy sintetizado el contenido del libro. Queremos agradecerte, Eduardo. Pero antes de despedirnos, ¿por qué no nos dices dónde pueden localizar el libro? ¿Cómo lo puede obtener la gente que esté interesada en ver este libro, leerlo, Eduardo? En ese momento no tenemos como distribuidoras, hay algunos compañeros que de forma independiente lo están haciendo. Hay un compañero palestino, de hecho, se llama Jalil, está en la Cineteca, aquí en la Ciudad de México, en el Quetzal Ecomarket, en la del Valle, también hay una compañera que lo va a distribuir, y en las presentaciones que van a ver en mi página de Facebook, ahí voy subiendo todas las presentaciones, las fechas, y en qué ciudades y qué alcaldías voy a estar visitando. Ok, vamos a presentar por ahí el link de tu Face, Eduardo, para que estén siguiéndote y en el momento en que puedan conseguir ese libro, se acerquen contigo. ¿Está bien? Perfecto, estoy de acuerdo y Bueno, les agradezco mucho. Eduardo, muchas gracias. En verdad es muy valioso el trabajo que realizaste y como bien lo dices, en palabras muy sencillas para que la gente lo entienda y lo pueda leer se siente un ratito a leer este gran libro, Eduardo. Sí, muchas gracias. Mucha fuerza hasta el Caribe, mucha fuerza a Puerto Rico. Muchas gracias, Karuki. Muchas gracias, Freddy. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Agradezco al escritor Eduardo Calderón por su colaboración con Radio TV Taína y su libro La política de los perros. Amigos, por favor, recuerden regalarnos un like y suscríbanse. Esta es su colaboración, lo cual es muy importante para nosotros, así como sus comentarios y las sugerencias que nos dejan en el chat y en nuestra página. Recuerden que nos pueden encontrar tanto en YouTube como en Facebook como Radio TV Taína. Así encontrarán también programación de Calet Radio Digital en Radio TV Taína Facebook y de Santiago Ali, con sus producciones de Radio Rebelde Argentina. Bienvenidos a su segmento de Resonancias a través de Radio TV Taína. El día de hoy queremos hablar
sobre la reciente votación que se llevó a cabo en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, en la que la mayoría de los países del mundo votó en contra del bloqueo económico, financiero y comercial que se ha impuesto al pueblo cubano por parte del gobierno de Estados Unidos, un bloqueo que prácticamente inició después del triunfo de la Revolución Cubana en el año de 1959 y que tiene la intención de que el pueblo cubano, ante la situación y la grave crisis que está padeciendo por este bloqueo, se ponga en contra de su gobierno y finalmente pues se lleve a cabo un proceso en el cual quede un gobierno afín a Estados Unidos. Como ya lo habíamos comentado anteriormente, pues Estados Unidos está buscando dominar el continente americano y eso lo está haciendo a través de la imposición de gobiernos de derecha en diferentes países, interviniendo en procesos electorales, apoyando a estos candidatos de derecha en dichos procesos y también con las amenazas a través de los aranceles o a través de las sanciones económicas y también obviamente a través del bloqueo económico, financiero y comercial que no solo le ha impuesto ya a Cuba, sino también a la República Bolivariana de Venezuela. Esta situación pues fue rechazada por la mayoría de los países en esta asamblea que se realizó en la Organización de las Naciones Unidas. Solo 9 países votaron en contra de esta resolución que rechaza el bloqueo económico, financiero y comercial, dentro de los cuales se encuentran obviamente Estados Unidos, se encuentra el Estado sionista de Israel, que pues es muy afín a los intereses de Estados Unidos, pero también países que están en nuestro continente como Argentina, como Costa Rica, como Paraguay, que son ya parte también pues de este grupo de gobiernos afines a Estados Unidos y que incluso se han sumado a este escudo de las Américas que convocó Donald Trump y que pues está agrupando a este tipo de gobiernos que son afines a sus intereses. En ese sentido, pues el próximo 26 de julio se va a realizar la conmemoración del ataque al cuartel Moncada, encabezado por Fidel Castro, y que después derivó en la realización del proceso revolucionario, que fue triunfante en el año de 1959. Esta conmemoración se celebra en diferentes países y aquí en el caso de México, en la Ciudad de México particularmente, se va a realizar una marcha este 26 de julio a partir de las 10:30 de la mañana del hemiciclo a Juárez a donde estaba ubicada la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México sobre Reforma. Y pues esta marcha va a agrupar a diferentes organizaciones sociales, políticas, sindicales, diferentes colectivos solidarios con la Revolución Cubana y que también rechazan pues este bloqueo económico, financiero y comercial, como lo hacen los demás países que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas. Y esta resolución es muy importante porque pues ya año con año se han estado rechazando este bloqueo y esperamos que la presión internacional pueda echar abajo pues esta brutal ofensiva de Estados Unidos y que evite también pues una posible intervención militar, como ya lo ha anunciado Donald Trump, contra Cuba y su gobierno. En ese sentido, pues manifestamos nuestra solidaridad con el pueblo cubano y estaremos presentes en esta conmemoración 26 de julio, demandando también el fin del bloqueo económico, financiero y comercial contra el pueblo cubano por parte de Estados Unidos. Para finalizar, nos acompaña el doctor José Miguel Candia, sociólogo por la Universidad de Buenos Aires, doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hoy nos dará un panorama
de la crisis económica del presidente Javier Milei de Argentina y del momento de la izquierda como oposición. Doctor Miguel Candía, ¿cuál es la situación de la política económica que se vive en Argentina? Te agradezco la pregunta y quiero iniciar esta conversación con ustedes, amigos de Radio TV Taína, haciendo un reconocimiento a los independentistas puertorriqueños. Como siempre, desde Pérez Albizu y todos los patriotas de los 50 y antes también que pelearon por la independencia de la isla, a todos ellos un recuerdo afectuoso y nuestra solidaridad latinoamericana. Y quiero agregar, compañeros de Puerto Rico, un saludo y un reconocimiento una vez más a la Revolución Cubana, que está en un momento dificilísimo, muy complicado porque el hostigamiento de Estados Unidos a la isla es cada vez mayor y están, ustedes lo saben, lo conocemos todos, aunque sea por los medios, tenemos noticias de las condiciones materiales extremas que están viviendo en Cuba. Para ellos también nuestro saludo. Y ahora sí, entro al comentario que acabas de hacer. Mira, la situación de Argentina es realmente grave, grave. Como todos conocemos, y algunos lo padecen de manera directa, que los argentinos que viven en su país, el gobierno del presidente Javier Milei, que hay que reconocerlo, subió por elecciones en noviembre, el 19 de noviembre de 2023, ganó merecidamente una justa que nadie impugnó, con una diferencia de votos que fue muy razonable, fue ratificado en octubre del año pasado en las elecciones de medio camino, una excelente elección de carácter parlamentario, de renovación del Congreso. Está impulsando ese gobierno, digo, un programa económico de ajuste, de reestructuración del capitalismo argentino que en algunos aspectos marca continuidad con lo que hizo Carlos Menem. Recordemos, Carlos Menem a fines del siglo pasado, de 1989 hasta 1999, 10 años de mandato, privatizó casi todas las empresas públicas, desestructuró el aparato de la previsión social y del apoyo a los sectores de la población con menos recursos, desmontó todo lo que había hecho la antigua Argentina, en particular, curiosamente, el peronismo, una fuerza de la cual provenía el propio Menem. La estructura del aparato del Estado y los mecanismos de sustento para atención de las necesidades de las clases más pobres, más necesitadas, fue desmontada por Menem. De algún modo, no es exactamente igual, pero hay una enorme similitud en el programa económico que está impulsando Javier Milei. Hay además un bastardeo de la política. En el discurso del presidente Milei hay degradación del tratamiento de los asuntos públicos. Quisiera hacer una referencia breve al tema económico. El programa de ajuste está castigando a los sectores asalariados y a los grupos de población de menores ingresos, de más bajos ingresos, incluso aquellos que no son asalariados, que viven del trabajo por cuenta propia, eso que la OIT llama sector informal. Allí ha golpeado muy duramente el gobierno de Javier Milei, ha quitado prestaciones y está derrocando o derribando, para decirlo de manera más precisa, todas aquellas partidas presupuestales que atienden necesidades básicas de la población, como son educación pública, salud pública y obras públicas. El presupuesto que el Estado federal destina al mantenimiento de obras públicas o a la iniciativa de nuevas obras, pensemos en carreteras, en puentes, en ampliaciones de carreteras ya existentes o en creación de otras nuevas, renovación de aeropuertos y puertos, etcétera. Todo eso está parado en aras de lo que el gobierno de Milei dice mantener variables macroeconómicas bajo control. Yo me detengo aquí y podemos seguir ya puntualizando otros aspectos si tú estás de acuerdo. En el manejo de variables económicas, el gobierno insiste en contención de la inflación, ha tenido un éxito relativo en el manejo de variables inflacionarias, sí ha bajado, en junio pasado fue de 1,9, es poco para un país de hiperinflación ya casi crónica,
y la reducción, el manejo de variables macroeconómicas apunta a la reducción del gasto público. El presidente Milei, el gabinete económico que encabeza Luis Toto Caputo, insisten en que el Estado no puede ni endeudarse ni gastar más de lo que recauda. Por lo tanto, acuden al recorte presupuestal en aquellas áreas que ellos consideran que no son prioritarias. Curiosamente, esas áreas son lo del gasto social, lo mencionábamos, educación, salud pública y obra pública. Se agrega el pago a jubilados y pensionados, que es un segmento importante de la población argentina. Es un país Argentina fue históricamente, desde el peronismo de los años 40, un país con un régimen de prestaciones sociales realmente importante y generoso, con una estructura del movimiento obrero, del movimiento sindical muy sólida, que participaba en todas estas actividades, incluyendo también el aspecto del turismo para los trabajadores, para que la gente tenga hoteles baratos en los periodos de vacaciones para toda la población afiliada a una estructura gremial. El gobierno está pegando duramente en eso y está debilitando aquellos aspectos que tienen que ver con la estructura industrial vinculadas a la sustitución de importaciones. El gobierno insiste que generar un producto interno en costos que no son realmente competitivos según los criterios de la política oficial de Milei, que no son competitivos con un producto importado, debe quitarse. Por lo tanto, desfinancian a los sectores de la burguesía industrial sustitutiva de importaciones y base social de los movimientos nacional populares en Argentina, en particular a los dos más importantes, el peronismo y la llamada Unión Cívica Radical, un partido de más de 100 años de vida que en este momento está agonizando. Quitan el apoyo crediticio y el apoyo en aranceles y otras medidas de carácter proteccionista a ese sector de la burguesía industrial. Por lo tanto, cae la producción industrial y cae el empleo asociado a las industrias del mercado interno. Esto está descalabrando absolutamente la economía del país. Doctor Miguel Candía, ¿cuáles son los retos para el movimiento popular de la izquierda de cara a las elecciones presidenciales? Abordar el tema de la política, no del programa económico de Milei al que nos hemos referido hace un momento, es también un poco triste. Es lamentable ver que la posibilidad de reelección de Milei para el año que viene, 2027, en octubre del año que viene, se vota para elegir nuevo presidente de la República, que esa posibilidad se finca más en el desorden, en el caos y en las miserias de la oposición que en los méritos propios del gobierno. Acabo de decir que la inflación, que bajó relativamente, no es una ventaja que haya llegado a las familias trabajadoras, que el quite de prestaciones importantes y el deterioro del aparato productivo han sumido a Argentina en una situación de crisis profunda. Todo esto haría pensar que es imposible que Javier Milei se pueda reelegir el año que viene. Sin embargo, alguien que en este momento no pelea contra nadie porque la oposición está fracturada, en particular la situación interna del peronismo, la principal fuerza política de oposición y un movimiento nacional y popular histórico en ese país de Sudamérica, hace que no haya por el momento una opción clara. El perfil dentro del peronismo, el perfil político de oposición, se centra en dos figuras importantes. La de la exmandataria Cristina Kirchner, que está detenida, está con prisión domiciliaria, condenada a 6 años de prisión y proscripta para siempre, es decir, proscripción definitiva para ocupar cargos públicos. Esa es una de las cabezas del peronismo, y la otra es la del gobernador de la provincia de Buenos Aires, una joven promesa que parece retomar las mejores banderas del movimiento popular y del peronismo en particular, que es Axel Kicillof, un antiguo ex ministro de Economía del segundo gobierno de Cristina Kirchner y muy vinculado a la exmandataria.
Pero el mundo de la política tiene estas cosas. La política la hacen los seres humanos y está llena de mezquindades. En este momento, Cristina Kirchner y Axel Kicillof prácticamente han roto relaciones, lo que divide a las fuerzas del campo popular. El resto de las fuerzas de oposición, las distintas expresiones de las izquierdas, mantienen cohesión y un programa alternativo que es loable, que es atendible, pero son escasamente representativas en materia electoral. Solo con una alianza fuerte que incluya al peronismo, una gran alianza de oposición electoral que incluya al peronismo, puede ganarle a Milei el año que viene. Si la oposición no resuelve esto, y en particular, insisto, con dolor lo digo, exactamente con dolor lo digo, enfatizo, si Cristina y Axel Kicillof no se ponen de acuerdo, Milei será reelegido el año que viene. Ojalá y me equivoque. Agradecemos la colaboración del doctor José Miguel a este programa y esperando, como bien lo señala, la izquierda tenga la capacidad de presentar un frente en contra de la reelección de Javier Milei. A nombre de Radio TV Taína, queremos agradecer nuevamente en la producción técnica y edición a Freddy Vadillo, en la producción ejecutiva a Juan Antonio Papo Castillo y Ramón O'Neill Postmortem, y Enrique Caruqui, corresponsales de Colombia, la doctora Angélica Dueñas, en Perú, a la doctora Amelia del Castillo, en Puerto Rico, a David Rivera, en México, a Enrique Aguilar, en la producción de contenido, a Raúl Pérez, a Santiago Ali y a nuestra artista gráfica, Anita Avilés. Se despide de ustedes, Olga Quiñones.